11 de la mañana, 11 minutos. Celia, Fede, cada uno en nuestro lugar. En este caso me toca en estudio. Celia Astargo desde casa, Fede Acosta también desde casa. Atentos a este tiempo. Nos vamos a meter casi sin permiso a otra casa, a otro lugar, y de una persona a la que adoramos, pero la adoramos fundamentalmente por la persona y porque desde el profesionalismo nos dio la posibilidad de conocer a esa persona que está allí. Está con nosotros vía Zoom. Ustedes pueden disfrutarlo a través de la página de la radio. Jairo, bienvenido, maestro. Gracias. Y por supuesto, estos aplausos son para vos. Muchas gracias, muy amable, buenos días. Un gran momento para la radio, para nosotros, como verás aquí en pantallas partidas, casi como armaste el video también con tus hijos, que recién estábamos escuchando, esta cosa que la tecnología nos permite y esto bonito que armaron con Podría Bailar Toda la Noche Contigo. Y bueno, nos toca vivir así, y hoy nos toca conectarnos así, es la forma, ¿no? Es adaptarnos a este tiempo. Claro, bueno, no está mal, ¿no? Es por lo menos algo positivo, algo de lo positivo que se puede sacar de esta época, ¿no? El avance de la tecnología va a hacer que la pandemia, además yo creo, sea más corta, ¿no? Es decir, ya se sabe que históricamente hay una pandemia cada 100 años y que esas pandemias duraron siempre 3 años, al menos. Y este año yo creo que va a ser más corta justamente gracias a la tecnología. Tal cual. Bueno, como te decía, Fede Acosta, Celia Astargo están en casa con muchas ganas de hablar por este lindo festejo que hoy nos convoca a la charla. Celi. Sí, Jairo, buen día. Toda mi admiración, mi respeto. Disfruto muchísimo de tu música, me tengo que presentar como una fanática. No puedo negar que la pregunta que quería hacerte es cómo se hace para elegir en 50 años de trayectoria un grupo de canciones para componer un disco para celebrar esos 50 años. Debe haber sido muy difícil, ¿no? Digo, porque además has recorrido como compositor también letras de personas y de autores como Cortázar, Jorge Luis Borges, bueno, María Elena Walsh, que amo El Valle del Volcán, amo esa canción, así es que la pregunta es ¿cómo hiciste para elegir las canciones? Bueno, es un poco complicado, es verdad, porque se supone que cuando grabás un disco lo grabás poniendo lo mejor que tenés en ese momento y haciéndolo de la mejor manera posible. Entonces, todas tienen una justificación, digamos, para estar dentro del repertorio desde el principio. Después, cuando lo escuchás con el tiempo, yo no soy de los que escuchan su música, yo no escucho casi nunca las canciones cantadas por mí, pero bueno, en este caso sí tuve que oír alguna cosa para decidirme justamente si tal o cual canción podía ir mejor que otra, que a lo mejor era más reciente y demás. Y me doy cuenta que está bien, que las canciones están bien grabadas, que están llenas de muy buenas intenciones siempre y que musicalmente están bien, que las grabaciones además son bastante buenas, porque desde el vamos, cuando grabé, yo estoy conmemorando, celebrando, digamos, 50 años a partir de mi primer disco como Jairo. Ese primer disco yo lo grabé en España, en Madrid, que tenía ya una infraestructura, digamos, técnica muy interesante en cuanto a estudios de grabación y demás, ¿no? Así que desde el primer disco, qué sé yo, están bien, está bien, bastante bien. Lo que hemos hecho ahora con Lito Vitale, que es el productor, es tratar de hacer versiones, escuchando esas versiones, hacer versiones totalmente distintas en cuanto a los arreglos y también convocar a otros músicos y cantantes, sobre todo cantantes, que me acompañaran en la celebración, ¿no? Y fue eso. ¿Muchos de ellos que ya cantaste? Una decisión muy buena porque me encontré con... incorporado nuevos, ¿no? Claro, sí, me encontré con gente maravillosa, gente de otra generación, gente de estilos distintos al mío y que no solamente aceptaron venir a cantar a un disco mío conmigo, sino que lo hicieron con un entusiasmo y pusieron un entusiasmo extraordinario y eso se notaba mucho en las sesiones de grabación, que eran vividas como auténticas fiestas, ¿no? Muy bonito, sí, un disco muy,
gratificante para mí, seguramente me va a marcar ya para siempre, ¿no? Y Jairo, en medio de esta selección, decías, con gente que por allí no has conocido sobre escenario, desconozco si es así o no. Con Lula Bertoldi es uno de esos casos, de Eruca Sativa, que además la combinaste, creo que el mejor, viste, bien a lo mendocino, el mejor maridaje que hemos escuchado en muchos años ha sido Abel Pintos con Lula o con Eruca, y vos tuviste la opción de maridar esto sumado al mejor vino que está en tu voz, tan claramente. Y fue algo, primero pensamos en Abel, porque Abel tiene esa manera de cantar que es como un ángel, ¿no? Y Eruca tiene su estilo, que es un estilo potente, un estilo extraordinariamente musical, además, ¿no? Y como se trata de una canción de Astor Piazzolla, la música justamente, yo siempre pensé que para cualquier músico argentino es un placer recrear, digamos, cualquier música del marplatense, ¿no? Lula en particular es una gran música, además de cantar bárbaro, canta el estilo, digamos, lo tiene de una manera extraordinaria, canta con una fluidez, con una facilidad, su manera, su forma es muy genuina, digamos, ¿no? Y yo sabía que ella le podía aportar mucho a la canción vocalmente, igual Brenda también en la parte que toca. El fraseo de Brenda es impresionante. Después Gabriel, ellos hicieron el arreglo, la Eruca Sativa tocaron todos los instrumentos, hicieron las guitarras, el bajo, la batería, en fin. Luego Lito Vitale puso su impronta, por supuesto, ¿no? Y quedó lo que quedó. Yo creo que es una versión diferente de una canción que es muy querida por mí porque es una canción que me dedicaron así. Lo subrayo porque es uno de los mayores halagos que me han hecho en mi vida. Me la dedicaron Horacio Ferrer y Astor Piazzolla, ¿no? Y hicieron esa milonga del trovador pensando en mí, o sea, que la milonga habla de mí en realidad, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. En estos días estuvo Escalandrún por aquí, por Mendoza, celebrando, hablábamos con Pipi y contábamos esto, ¿no? De lo infinito de Piazzolla. Pero también la veo en la remera de Celia Stargo, creo que está Pugliese, ¿no? Si no, es la remera que te dejo con Pugliese y Goyeneche. Mirá vos, ¿cuántos músicos y de qué calibre se han juntado en esta nota? Bueno, los he conocido a los dos, a Goyeneche y a Pugliese. Goyeneche era un tipo encantador, muy cálido, muy cálido, muy cálido. Y tenía una memoria extraordinaria. Vos lo veías a Goyeneche hoy y pasaba algo, lo que fuera, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, un día lo conocimos con mi mujer y estaba mi suegra con nosotros y no sé qué pasamos, vimos unas flores, no sé qué flores eran, y mi suegra hizo un comentario sobre esas flores. Y como 5 años después o 6 años después nos volvimos a juntar con Goyeneche en París cuando fueron a participar del espectáculo tango argentino y le preguntó a Teresa, a mi mujer, dice, ¿a tu madre le siguen gustando dijo el nombre de las flores que había mencionado aquella vez? Tiene una memoria inmediata, digamos, tenía una memoria increíble, aparte de ser uno de los cantantes que tuvo el fraseo más imitado después del de Gardel, ¿no? Cantando tangos. Claro. Y Pugliese lo conocí en el Bataclan, en el Teatro Bataclan, donde él había ido a tocar con la orquesta, y yo hice un programa de televisión en ese momento en Francia, para la televisión francesa, y recorría los lugares de París donde se tocara tango en algún momento del año, ¿no? Y entonces lo hacía todo en el subte, por eso el programa se llamó Estación Argentina, ¿no? Y entonces yo en el tren del subte iba hablando de los lugares a los que íbamos, con las cámaras, todo, estaba muy bien montado y demás, ¿no? Y estaba filmado en cine, es decir, no en video, sino en cine. Llegamos al Bataclan y estaba tocando Pugliese y canté con él la canción de Buenos Aires, con la orquesta. Qué hermoso. ¿Y cómo fue? La verdad que escucharte, el anecdotario que tenés con personas tan queribles y tan entrañables de la cultura, del espectáculo de la República Argentina, y tu contacto con ellos, que da la sensación, además, Jairo, que habla, digo, muy bien de vos. En general, todos te han apreciado mucho, se han acercado, han colaborado, has forjado amistades como con Piazzolla, digo, vos mismo has contado de tu amistad con Piazzolla o tu admiración con Cortázar el día que lo conociste en Francia. Pero evidentemente vos siempre hablás de los demás,
sabemos que mucho de vos no te gusta hablar, pero habla muy bien de vos también como persona, ese contacto y ese respeto que generaste en todos tus pares. Mira, yo creo que si hay algo que tengo que rescatar, que debo rescatar y rescato además de todo lo que me ha pasado en estos 50 años, es que la gente a la que me ha acercado y por la que sentí admiración no me ha decepcionado nunca. Y han sido exactamente como yo pensaba que eran. No siempre sucede ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, a mí yo no he tenido ni una falla en ese sentido, estoy invicto, digamos, y he podido encontrarme con gente a la que admiraba como Borges, que para mí es el punto más alto de la cultura argentina, si mezclamos digamos, todos los movimientos culturales y demás. Creo que conocerlo a Borges fue uno de los puntos más altos justamente, y él estuvo también muy cálido, siendo él una persona muy fría cuando se trataba de la música, porque no era muy melómano, que digamos, ¿no? Y sin embargo aceptó de buen grado que hiciéramos aquel disco que yo hice cuando tenía 25 años, que se llama Jairo Canta Borges, en el que participaron compositores increíbles como Guastavino, el Cuchi Leguizamón, Eladia Blasquez, Eduardo Falú, qué sé yo, etcétera, ¿no? Una cantidad de gente maravillosa. El seleccionado argentino. Y el propio Piazzolla también, ¿no? Una obra extraordinaria que hizo los arreglos Ricardo Miralles, que hizo toda su carrera con Serrat, que en ese momento justamente, mirá lo que son las coincidencias del destino, el Serrat no estaba trabajando, no sé por qué había parado durante unos meses, y Ricardo estaba libre, digamos, por decirlo de alguna manera, y como a él le gusta mucho la música argentina, cuando yo le propuse esto, lo agarró enseguida y hizo unos arreglos maravillosos. Yo creo que es uno de esos discos que mientras más pasa el tiempo, es como los vinos, ¿no? Mendocinos. Mientras más pasa el tiempo van adquiriendo todavía mejor sabor y mejor aroma, y son mejores, ¿no? Qué bueno que estás marcando un poco, porque en definitiva estos son 50 años que parecen 200 años. En la vida de cualquier persona has vivido cuántas vidas, Jairo. Y además darte estos gustos bonitos como iniciábamos, que tus hijos te pudieran acompañar también desde ese lugar, marcando, estás haciéndole una fotografía de estos tiempos, porque ustedes cada uno en su lugar. ¿Cómo fue ese momento de compartir Podría bailar toda la noche contigo? Y esa canción es del disco Balacera, que la grabé, creo que lo grabé en el año 2000 o por ahí, más o menos, ¿no? Y me gusta mucho esa canción. Es una canción muy madrileña, en realidad, ¿no? Porque toda la letra, todo lo que dice, ¿no? En el metro que va a Puente Vallecas. Puente Vallecas es una estación del subte de Madrid, del metro, como dicen ellos, ¿no? Y bueno, la idea se le ocurrió a Yaco, en realidad, la idea de juntar a los hermanos. Les dijo, habló con cada uno de ellos, ellos están distribuidos un poco por todos lados. Mi hija Lucía, que en este momento está en la sala de parto, en el hospital en Milán, su tercer hijo, vivía en España en ese momento, en Madrid, y los otros dos, Iván y Mario, vivían en Francia, uno en Sceaux, que está pegadito a París, y Mario en el propio París, ¿no? Así que cada uno en su casa, como estábamos todos encerrados por la pandemia, confinados, como dicen los españoles, que es una palabra muy fuerte, y bueno, cada uno grabó con los medios que tenía cada uno, es decir, que no había ahí no podíamos permitirnos demasiados lujos técnicos. Cada uno grababa lo que tenía, es decir, con su notebook o con un teléfono celular, si tenía un buen micrófono, lo grababan. Después acá Jaco se encargó de igualar más o menos los sonidos y de sacarle punta un poco a todo lo que recibíamos, más las imágenes, ¿no? Y quedó eso, y vos sabés que lo sacamos, lo subió Jaco a las redes, pero por subirlo, porque queríamos de alguna manera, qué sé yo, festejar, hacer una fiesta íntima, ¿no? Y qué sé yo, tiene cientos de miles de visitas, ¿no? Sí. Y está incluida en este disco también. Hay que decir también, Diego, que muchos que se dedican estrictamente al folclore y que no son cuyanos, han dicho muchas veces que no se le anima mucho a la tonada. Jairo se le animó a la tonada, especialmente el regreso a la tonada de Armando Tejada Gómez y Tito Francia, que es un placer escucharte, Jairo, también cantarla. Vos sabés que yo lo conocí a Tito Francia cuando yo tenía 13 años, no, 15 años, o 16 como mucho. Y fui a cantar a Mendoza. Yo era chiquito, me decían Marito González, era mi nombre de verdad, pero me decían Marito porque era chiquito, flaquito.
el diminutivo se imponía, y Tito me armó el grupo para que me acompañe, de acompañantes. ¿Qué tal? Y canté en la radio y canté en una confitería, un lugar así. Y desde entonces, bueno, cada vez que nos veíamos, yo lo saludaba con gran algarabía porque él es uno de los músicos más talentosos que conocí, ¿no? Uno de estos tipos que era un virtuoso, pero además tenía una gran musicalidad, ¿no? En cuanto a toda la parte armónica y demás. Era un músico. Bueno, la tonada impone un poco eso también, ¿no? La tonada es, yo creo que de los ritmos argentinos folclóricos, el más rico en ese sentido, ¿no? Que tiene, digamos, te obliga, digamos, a una musicalidad muy especial, ¿no? Tienes que tocar bien la guitarra y por eso hay buenos guitarristas en Cuba y te obliga también a cantar bien porque son melodías muy trabajadas, ¿no? El regreso a la tonada en particular me parece una de las tonadas más bonitas, pero hay muchas, hay infinidad de tonadas, ¿no? Me gustaría cantar. ¿Fede? Sí, Jairo, yo quería preguntarte puntualmente y volviendo un poco al tema que tocabas recién de la pandemia, ¿cómo imaginás la música post pandemia? ¿Te has hecho en la cabeza un poco de cómo puede llegar a ser todo esto después de que pase? ¿Sentís que va a ser lo que vivimos hasta antes de 2020 o va a cambiar profundamente todo lo que es la música? Bueno, en cuanto a los artistas, yo creo que depende de cada uno y cómo le haya pegado la pandemia. Es decir, si la pandemia te permitió organizar un poco las cosas en tu cabeza, pensar canciones, pensar espectáculos, pensar situaciones, en fin, buscar cosas que puedan resultar novedosas para la gente que te sigue, va a ser distinto, ¿no? Eso depende de cada uno. Luego está la parte grosa, digamos, la parte importante, grande, importante no sé, pero grande en todo caso, que es la de la industria propiamente dicha. La industria sigue su camino, me parece que la pandemia no ha afectado demasiado en ese sentido, han seguido su camino, no digo que con indiferencia, pero sí lo han seguido y no tiene mucha imaginación lo que hace la industria en este momento y yo creo que ellos son los que deberían repensar un poco las cosas, más que los artistas, ¿no? Veo acá esta pantalla partida en 4, veo que podríamos todos hacer algo, pasa que ninguno de nosotros es músico, pero detrás tuyo veo una guitarra y también es una barbaridad pedirte que cantes, pues no sé, pero tenés una guitarra detrás tuyo, Jairo. Del otro lado, Jairo. ¿Del otro lado tenés una guitarra o no? Tengo 5 guitarras acá abajo. Mira, bueno, no, pero yo dije hay una guitarra, está Jairo, pero bueno. No, mi casa tengo 5 violas y siempre me encuentro con alguna de ellas. De acuerdo a lo que cante, agarro una. Tengo una guitarra acústica, otra de 12 cuerdas, otra española clásica. 12 cuerdas, qué maravilla. Íntima, ¿no? Que es más electroacústica, pero que es la que más toco porque en realidad es la que utilizaba en los espectáculos y es la que llegó a la familia, la última, ¿no? Es la última, la recién llegada, ¿no? Hace unos meses que está, hace más de un año que está con nosotros, ¿no? Y sí, me gusta mucho, es esta. Una guitarra canadiense tremenda, ¿no? Sí. Bueno, no sé, digo, es el cierre. ¿Hay alguna alternativa de pedirte un regalito para los oyentes de LB10 que nos están escuchando, que nos están siguiendo vía Zoom? Un pequeño cierre para esta hermosa nota, esta hermosa charla que hemos tenido, Jairo. ¿Habrá alternativa? Está afinando, les cuento. Sí. Lo cual para nosotros es muy bueno. Y nos alegra un montón. A punto de ser abuelo nuevamente, qué bárbaro. Lucy está en la sala de parto, qué bueno. como decías, Jairo. Qué momento también en el que te encontramos. Y está Jairo con nosotros. A ver, mirá, me quedó un pedacito de una canción que está en el disco, y que a mí me gusta, y yo creo que resume un poco el disco, es decir, resume un poco lo que han sido esos 50 años. A ver, en el disco la canto con Pedro Aznar y Nahuel Penisi. Wow. Acá la voy a cantar yo solo, lamentablemente ellos no están, ojalá estuvieran. Bueno, que lamentablemente, ¿no? Hace una cosa así. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora, volvería a nacer en el sur,
a tener un hermano, a silbarle al canario volvería, a tirarte los tejos, a cantar en la lluvia, a pisarte la sombra. Volvería a vivir como ahora. Si pudiera volver a vivir, volvería a vivir como ahora. Volvería a nadar en el río, a trepar por las ramas, a silbarle a la luna. Volvería a tocar los buzones, a pintar en los trenes, a patear con la zurda. Volvería a vivir como ahora. Muchas gracias. ¡Ay, Dios! Volver a vivir, nos haces vivir en cada una de tus canciones. Gracias por el tiempo, por tu generosidad infinita. Siempre con la radio, siempre acompañándonos y, bueno, en este caso por permitirnos entrar a tu casa también, querido Jairo, y a este lugar fantástico. Un placer que me permitan mandarle un saludo y un abrazo muy grande a todos los mendocinos. Los quiero mucho, tengo con Mendoza un afecto particular, además, porque era el lugar donde yo iba a pasar las grandes vacaciones con mis padres cuando era niño. Qué bueno. Gracias, Jairo. Infinitas gracias desde el equipo de LB10, de Buenos Días. Y bueno, nos encontrará seguramente para darnos un abrazo como corresponde, y no de esta manera, que nos conectemos en próximos años. Sí. Felices 50 años para vos, pero para nosotros que hemos disfrutado parte de esos 50 años. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta siempre. Muchas gracias, Jairo. Adiós. Chao, chao. Chao, chao, Jairo, hablando con nosotros aquí, cantándonos y se volver a vivir fantástico.